Agradecidos a Dios por permitirnos continuar con nuestro estudio bíblico de el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, estamos ya analizando la cuarta parte de este estudio, en lo que anteriormente también habíamos visto las razones principales. ¿Por qué Jesús vino? ¿Por qué Dios envió a su único Hijo? Y entre estas razones principales está porque Jesús vino para destruir las obras del diablo. Habíamos visto ya anteriormente parte de esto y estamos profundizando un poco más en donde Jesús declaró en su bendita palabra. Él dijo que el ladrón vino a robar, matar y destruir. También afirmó que el diablo peca desde el principio y que es padre de mentira. Por lo que podemos definir que las principales obras del diablo son la mentira, el robar la tranquilidad, la paz del ser humano, el matar las ilusiones y la fe y destruir hogares a través del engaño y sobre todo a través de el pecado, que lo único que hace es alejarnos de la comunión con Dios. Y sobre todo, esto debilita nuestra fe. Este es el propósito de Satanás. Pero el propósito de nuestro Señor Jesucristo al nacer acá en la tierra a través de una virgen, ¿qué es lo que sucede? Que es lo que nosotros estamos viendo acá, que definitivamente no podemos mantener esa posición. Nosotros debemos aceptar a Cristo como nuestro Salvador, porque lo importante de todo esto es en que Él nació de una virgen. Él nació con varios propósitos y entre ellos estamos viendo uno de estos. Pero hay mucha discusión, hay desacuerdos, hay polémicas en donde declaran que Jesús no nació en diciembre, que Jesús no nació en esas condiciones. Hay otros que dicen que ni siquiera nació Jesús, que simplemente fue una historia elaborada. Pero aquí nosotros nos vamos a dar cuenta de la realidad, de la certeza, de la verdad que esto lleva. ¿Por qué? Es a través de este nacimiento, sin importar la fecha, sino de la forma como se manifiesta en la humanidad que cree, cómo se manifiesta en el corazón de la persona que acepta a Cristo como su Salvador. Y es esto, ¿no es cierto?, que declara aquí en este enunciado. Es bueno enfatizar que esa labor de destrucción de las obras del diablo es a través de Jesús. Jesús la realizó en la cruz del Calvario, donde humilló a Satanás y triunfó públicamente sobre Satanás y todas sus obras. Por lo tanto, aquí nosotros vamos a darnos cuenta que aún mantiene el enemigo, ¿no es cierto?, engañando a la humanidad. ¿Pero a quién? A aquel que no quiere aceptarle a Cristo como su Salvador, a quien no, el que no permite que en su corazón nazca Jesús, que sea Él el que va creciendo y desarrollándose en su interior, en su manera de pensar, en su estilo de vida, en que nosotros podemos ayudar y ser parte de esos instrumentos que Dios quiere para que toda la humanidad conozca el Evangelio, la palabra de Dios y de la forma como Jesús obra en la humanidad. Entonces, además, declara aquí también que nosotros debemos recordar que el momento, el propósito de Dios al enviar a su Hijo era destruir con las obras del diablo, que quitó las llaves de la muerte, que era el último bastión que el enemigo tenía y que le dejó completamente derrotado. Ahora,
Las llaves de nuestras vidas lo tiene nuestro Señor Jesucristo, si nosotros creemos, si nosotros le aceptamos a Él. Nuestras vidas no solamente que cambiarán en algo, no, estas serán transformadas por medio del poder, del amor y de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí nosotros necesitamos darnos cuenta que definitivamente no se trata, ¿no es cierto?, de analizar, de profundizar en la fecha de que nació. ¿Por qué? No es que no sea importante, y eso lo podemos comprobar a través de la misma palabra de Dios. Sí, de eso no hay inconveniente. Pero lo importante es cuándo nació en mi corazón. No sé si en diciembre exactamente, cuando recordamos el natalicio, la natividad, la Navidad. Allí nosotros nos podemos dar cuenta de que nuestra vida debería ser también transformada. ¿Y en qué sentido? En que nosotros podamos ser esos instrumentos útiles en manos de Jesús para perdonar como Él nos perdonó, para dar como Él nos dio, para que nosotros podamos ayudar a los demás como Él nos ayudó, para que nosotros también seamos esos instrumentos para sanar aquellas heridas que sobre todo son heridas del alma, son heridas que están dentro de nuestro interior y que no podemos sacarlas. Es allí donde nosotros podemos ser esos instrumentos para mostrar, manifestar, exteriorizar el amor de Cristo a la humanidad y a través de nosotros. Por lo tanto, esto también es importante darnos cuenta de que este nacimiento estuvo ya determinado por nuestro Dios. Y esto fue profetizado. Nosotros tenemos en la Biblia mencionando exactamente este nacimiento profético, ¿no es cierto?, en varios libros. Si no podemos decir en todos, porque de una u otra manera está mencionando el nacimiento y lo que Jesús haría aquí en la tierra. Pero aquí nosotros vamos a ver algo en donde también es necesario recordar el nombre de nuestro Señor y Salvador. Declara la palabra de Dios allá en el libro de Isaías, que ya lo vamos a ver enseguida, que Emmanuel es el nombre terrenal elegido por Dios para su Hijo y retrata el carácter del niño, que significa Dios con nosotros, o Dios está entre nosotros. Y es allí donde menciona Isaías, capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo aquí? Que definitivamente, a través de este libro, Isaías describe los nombres divinos que solo pueden ser, verdaderos de Dios. Y son admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Se presenta la persona del Mesías como el de un hombre, porque él era un descendiente de David, pero él era Dios también. Lo declara en Isaías capítulo 9, versículo 6. Y repetimos para confirmar lo que está escrito. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Si aquí también nosotros nos damos cuenta, ¿no es cierto? Ese niño que nació
y que según aquí lo menciona, hijo nos es dado, nos podemos dar cuenta también de que Él no se mantiene como un niño, Él crece, Él se desarrolla y se vuelve un hombre, en donde por esto los nombres realizados aquí es sobre un hombre, porque el principado está sobre su hombro, y aquí lo declara, no al niño, sino al hombre, Jesús, nuestro Salvador, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Si nosotros analizamos estas frases del libro de Isaías, dice, porque un niño nos es nacido. El propósito de la venida de Cristo fue para nosotros, como habíamos visto ya anteriormente. Dentro de los principales propósitos es, ¿no es cierto?, destruir la obra de Satanás. ¿Para qué? Para el beneficio en nosotros. Entonces, el beneficio de todos aquellos que lo aceptan como su Señor y Salvador. Isaías vio la oscuridad y la tristeza de la nación en esa época, pero lo maravilloso es que él vio también el Hijo que nacería para eliminar esa oscuridad e iluminar al mundo. Es por esto que nosotros igual deberíamos darnos cuenta que definitivamente no es simplemente el recordar el nacimiento de Jesús. Lo importante es sentir que nuestro Señor y Salvador Jesucristo ha nacido en nuestras vidas. La otra frase que se menciona aquí es, Hijo nos es dado. Desde la eternidad Dios planeó para dar a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Mire qué maravilloso cómo Dios planificó para que usted y yo podamos ser salvos y disfrutar de todo lo que Dios nos está dando. Jesús es el Hijo de Dios y Él existió eternamente como el Hijo. El Mesías es muchas veces representado como habiendo sido dado o enviado, o como el regalo de Dios. Este es el mejor regalo, en que nosotros tenemos a Cristo como nuestro Salvador y Él nos guía, Él nos bendice. En el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro bajo el cielo dado a los hombres, el que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Es justamente lo que aquí se menciona, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Vamos un poco más adelante para ver exactamente otra de las frases que aquí se menciona, y el principado sobre su hombro. Jesús reinará como Rey de Reyes y Señor de Señores, y el gobierno del mundo entero estará sobre sus hombros. Es aquí donde nosotros debemos depender completamente de Dios. Nosotros debemos recordar todo esto. Jesús debe estar en nuestros corazones para que nosotros podamos disfrutar de lo que Dios nos está dando y sobre todo ser ese canal de bendición para los demás, para aquellos que aún no le conocen, los que probablemente festejarán Navidad, pero sin ningún sentir en su corazón. Estarán siendo partícipes únicamente de una costumbre, pero no de la realidad, de lo que significa el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí nosotros podemos darnos cuenta que definitivamente Dios es quien envió a su Hijo, pero con un propósito, el principal, que nosotros podamos recibirle como nuestro Señor y Salvador. Y dentro de todos estos nombres que se menciona y dice, y se llamará admirable, consejero,
es algo que nosotros lo estaremos viendo la siguiente semana, si así Dios lo permite. Hasta aquí llegamos con nuestro estudio bíblico.